el, hey, Anaman Mabori Sunstream. Y hoy es el día, hoy es la ocasión, hoy se viene ese vídeo que he estado mencionando tantas veces. Hay un problemilla que va a ser que me va a quedar algo cutre porque no puedo poner música de fondo, pero en caso que hubiera puesto, pues posiblemente pusiera varios temas en cuestión. Va a ser ahora yo hablando un poquillo. Trataré de darle un poquillo de énfasis y de cosas y hacerlo interesante. Pero hoy vamos a ver algo muy raro, muy extraño que nadie se esperaba. El lore de Advance Wars. Antes de empezar este vídeo os voy a decir que me ha sido muy tedioso de crear, en el sentido del guión, porque sí, este vídeo he hecho un pequeño guión para poder hacerlo. Y es por una simple razón, debido a ciertas complicaciones con el lore, ya que prácticamente es muy confuso en ese sentido, ya que hemos tenido ciertos problemillas de incongruencias entre edición y edición, pues he decidido dar un poco de rienda suelta a mi imaginación y crear mi propia versión del lore de Advance Wars. O sea que posiblemente algunas de las cosas que yo mencionaré en este vídeo a lo mejor no llamen la atención o no gusten nada. Esta es mi forma de desarrollar este lore. También decir que este vídeo no va a ser un solo episodio, sino que lo dividiré por partes. Ahora, esta será la primera parte, pero luego haré otros 2 vídeos en los que explicaré la segunda y la tercera parte. ¿En qué me voy a basar? Pues vale, esto es muy divertido. Advance Wars vamos a empezar viendo lo de antes del primer juego. Es decir, hay lore un poquillo antes. Y un poquillo y bastante antes. Eso es lo primero que vamos a ir viendo. En este vídeo vamos a recorrer lo que es lo que son las Famicom Wars y el lore del primer juego. Para hacer este vídeo he aprovechado un poquillo la llegada del reboot, por eso me he estado esperando todo este tiempo. Aprovechando de que el reboot ha llegado, me lo he pasado un par de veces y ya he podido ver al 100% cómo han decidido abarcar la historia, voy a utilizar el reboot como base para ciertos casos, ya que hay ciertas cosillas en el lore del reboot que arreglan problemillas del 1, como es el tema del asistente, entre otras cosas. Así que mi versión se basará en lo que vemos en la primera versión del reboot, es decir, el Advance Wars 1 del reboot va a ser lo que me voy a basar yo, porque es la que más sentido tiene en términos de lore. De todas formas, varias de las cosas que iré mencionando también están basadas en teorías y poco más que añadir. Sin más dilación, esta introducción ha terminado y el lore de Advance Wars comienza. Hace muchísimo tiempo, los países del mundo se dividieron en 4 grandes naciones. Orange Star, antes conocida como Red Star. Esta gran potencia va a ser una de las más importantes, ya que su enorme tamaño, que es lo que más destaca, hace albergar una enorme cantidad de comandantes. Su ejército es tan grande que requiere de varios comandantes, siendo posiblemente una de las naciones más grandes. Blue Moon, vecina de Orange Star. También conocida como una región fría y desolada. Los soldados de Blue Moon han sido entrenados en distintas situaciones climáticas. Han sufrido el duro invierno y están curtidos en batallas con situaciones desfavorables. A pesar de no tener tantos comandantes como Orange Star, la organización de Blue Moon es tal que no le hace falta. Green Earth, una enorme unión de varios países, posiblemente una de las naciones con más tratados realizados, ya que es conocido por ser muy variable, tener una gran variedad de culturas. También es conocido por tener un ejército respetable, siendo bastante parejo al de Orange Star en tamaño, pero no
al mismo nivel. Sus OJs son entrenados en distintos campos. Sus OJs han sido preparados para muchas adversidades. Se podría decir que es una gran coalición. Y finalmente, la única nación que realmente no hizo ningún solo tratado fue Yellow Comet. Yellow Comet es una región tradicional, una región aislada del resto. Considerados pequeños, una nación pequeña, pero su volumen de ejército es considerable, equiparándose a las otras 3 naciones. Curtidos en 1000 batallas, curtidos en 1000 adversidades. Yellow Comet será pequeño, pero su ejército es temible. De todas formas, a pesar de todo esto, a pesar de los muchos tratados que hubo, estas 4 naciones llegaron a pelear. Ya que en este periodo, que conoceremos como las Famicom Wars, buscaban tomar el mayor número de zonas neutrales que habían quedado a merced del aire, por así decirlo. Nadie tenía posesión de esos territorios, así que las 4 naciones pelearon para tomar estos. Esto se le conoce como las Famicom Wars. Y durante este periodo, un OJ concreto, llamado Yamamoto, sería reconocido como uno de los OJs más poderosos que llegó a existir. Poco se sabe de qué ocurrió durante estas guerras, ya que hay pocos datos y los libros de historia ya no albergan estas grandes hazañas. Pero al final de la guerra, los beneficiados llegaron a ser Orange Star y Green Earth. Orange Star, tras derrotar en varias ocasiones a Blue Moon, consiguió una enorme cantidad de territorios neutrales. También se hizo con el control de mucha zona de Omega Land. Tuvo su territorio en Cosmoland y en Wars Worlds. Además de la enorme cantidad de territorios neutrales que al final se quedó. Pasó algo parecido con Green Earth, ya que Green Earth igualmente estuvo peleando en varias ocasiones contra Yellow Comet. Y a pesar de lo poderoso que era el ejército de Yellow Comet, la gran variedad de soldados que había en Green Earth y lo enorme que era el ejército, al final llegó a superarlos. Y también tuvieron muchísimo control en varias zonas, siendo la segunda gran nación. Quedémonos con este dato porque es importante. Blue Moon y Yellow Comet, por la otra parte, no crecieron mucho y se quedaron bastante recluidos. Especialmente Yellow Comet, que se mantuvo aislado todo este tiempo tras la guerra. Yamamoto, que es originario de Yellow Comet, decidió ya después de que terminara la guerra retirarse retirarse completamente. Y empezó a instruir en el arte de la guerra a los futuros OJs que vamos a ir conociendo. Uno de ellos, Hachi. Hachi en este periodo conoció a Yamamoto y decidió ser instruido por él. Al final conoció muchas cosas del arte de la guerra, pero en ningún momento se vería en la necesidad de entrar en combate, ya que justo en el momento en el que terminó su entrenamiento con Yamamoto, la guerra había terminado. Y las Famicom Wars finalizadas produjeron que ya no necesitara pertenecer al ejército. Por otro lado, Yamamoto, que luego se le conocería por Sensei, si os lo preguntabais, sí, Yamamoto en Sensei, empezaría a instruir al futuro emperador de Yellow Comet, Kanbei. Esto por petición de su padre, que quería que este se convirtiera en un gran emperador. Realmente era una tradición en la que normalmente los emperadores enseñaban a sus hijos, pero debido a las hazañas que había conseguido Yamamoto, pues fue el propio emperador de Yellow Comet que había en ese momento que quería que instruyera a su hijo Kanbei. Y aquí hay que remarcar un pequeño detalle, y es que durante esta guerra, las
Famicom Wars se utilizaron unos prototipos de tanque muy raros. Estos se habían desarrollado en un laboratorio y fueron diseñados con la intención de destruir sin ningún tipo de cuartel. Desgraciadamente, o posiblemente algo beneficioso a la larga, este producía una radiación allá donde iba. Y muchas ciudades, muchos territorios fueron alcanzados por esta radiación. Nunca se sabe el origen total, porque se sabe que fue por culpa de de estos tanques, pero jamás se descubrió cómo afectaba al 100% a las personas, porque al grupo de personas que afectó era tan pequeño que era imperceptible. Pero este pequeño grupo de personas los vamos a conocer más adelante, ya que esta radiación hacía que ciertas personas desarrollaran habilidades impresionantes, inhumanas, que van mucho más allá de lo normal. De los primeros que fueron en mostrar estas capacidades fueron Olaf y el propio Khan. Poco se sabe de esto, porque nunca se llegó a explicar de dónde llegan los poderes de los OJ, pero esta es la explicación más cercana y más lógica. Olaf empezó, al vivir constantemente en un lugar frío, que era Blue Moon, empezó a gustarle mucho la nieve y empezó a disfrutar de ella. Fue así que un día empezó a ser capaz de controlar el clima y notaba como una energía interior cada vez que veía una batalla, y mientras más transcurría la batalla, esa energía interior que sentía, al final podía utilizarla para poder manipular el clima. Algo sencillo, la verdad, para él, pero ilógico para los demás. Esto lo tachó de monstruo, y la gente de Blue Moon se asustó completamente con Olaf. Sin embargo, por Orange Star, al enterarse de que pasaban cosas raras, empezó a analizar la situación y pensó que la mejor idea era mantener a estas personas especiales cerca de sus filas, ya que si alguien fuera capaz de manipular el clima, ¿no sería un buen aliado en la guerra? Así que, debido a que ahora mismo en Blue Moon a Olaf le tenían un miedo horrible porque era capaz de manipular el clima, a Orange Star no le importó que viniera a formar parte de su ejército, siendo posiblemente el primer OJ extranjero que venía a formar parte de las filas de Orange Star. Pero recordemos un pequeño detalle: Orange Star y Blue Moon habían estado peleando, así que no se llevaron muy bien con Olaf. Y empezó a pillar rencor también al ejército de Orange Star, ya que prácticamente durante este periodo en el que él va a estar en el ejército, le van a tratar como el culo. Así que esa ira se irá acumulando con el tiempo. Él sí quería pertenecer a los ejércitos de Blue Moon, era una de las cosas que más le hubiera gustado, pero como he dicho, en Blue Moon estaban completamente asustados. Pero poco a poco vamos a ir viendo que las cosas van a ir cambiando. Con el tiempo, este gen mutante, se podría llamar, empezó a mostrarse más y más gente. Eran pocos los que lo mostraban, pero había una característica: todos, casi todos, eran jóvenes. Por ejemplo, Yamamoto, aunque estuvo en la guerra, nunca entró en contacto, nunca se vio que esto lo afectara, sino que le afectó o sea, no es exactamente lo mismo, le afectó de otra manera. Pero no era de la misma manera que le estaba afectando a los Jotas. En vez de ser capaz de crear cosas, curar cosas o siquiera manipular el tiempo, él solo podía utilizar esa energía para recargar otros chismes.
Por así decirlo, la energía que esto tenía era para cargar una... Es como cargar una batería. Ahora me estaréis preguntando, ¿dónde demonios está Black Hole? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya hemos llegado a ese punto. Y es que durante este periodo que vamos a llamar la primera calma, que es el periodo entre que terminó las Famicom Wars y hasta que lleguemos a la invasión de Blue Moon, a Orange Star, un misterioso personaje venido del espacio, conocido como Sturm, llega a la Tierra con la intención de conquistarla. ¿Qué pasa? Que sí, muy bonito, que el plan es cargarse a todo el mundo, a Tokiski, pero descubre que los ejércitos son enormes y que él solo no sería capaz de hacer nada, ni con las tropas que él tiene. Porque sí, vino con un ejército. Obviamente no vas a conquistar un planeta así porque sí. El problema era que donde encontraba aliados. Si es que se fijó que había una nación ahí oculta, que nadie reconoció su existencia. Nunca se habló de ello en las Famicom Wars. Pero sí existía una quinta facción, Black Hole. Esta quinta facción, aunque no os lo creáis, son gente que se estaban negando a pertenecer a cualquiera de las naciones. Fueron expulsados o fueron humillados y estos decidieron abandonarla. Estos se podrían considerar como renegados, huidos de los países. Y estos, durante la gran guerra que fue la Famicom Wars, trabajaban de mercenarios. Y a veces venían a apoyar a ciertos ejércitos si es que les pagaban bien. Así que, pues, entre Orange Star y Green Earth, pues recibieron mucho beneficio, porque son principalmente quienes la contrataron. Y en el amor y en la guerra vale todo. Después de que terminaron las Famicom Wars, prácticamente estos fueron otra vez rechazados y finalmente Black Hole pues se quedó sin hacer nada. Tenían que sobrevivir a lo que tenían de economía. Y estos pues pillaron odio a las cuatro naciones, ya de por sí, porque habían sido rechazados, y no solo eso, sino que después de darles uso, pues simplemente los dejaban ahí tirados, perdidos en la nada. Es por ello que Sturm, en el momento que llegó a la Tierra, fue directamente a Black Hole, con el objetivo de tenerlos de su lado. Necesitaba un ejército más grande. Hay qué mejor ejército que el de Black Hole, ya que si así podía ser, pues mejor para él. Aunque he de decir que no hay un Black Hole, hay dos. ¿Y cuál es el segundo?, me preguntaréis. Ah, eso no lo sabíais, ¿eh? En la lejana Omega Land, bastante lejos de Wars World, existía un OJ que conoceréis con el nombre de Von Bolt, que también fue uno de los soldados más un antiguo OJ de la guerra. Y este había estado luchando constantemente a favor de su país, que desconocemos cuál es. Probablemente Orange Star, pero no estoy seguro. Sin embargo, con el tiempo este fue relegado por otro J más joven, ya que a pesar de todo el otro J era muchísimo mejor que él, en todos los sentidos. Este se sintió apartado y, cabreado por todo ello, empezó a reunir a un ejército de renegados, que igual que pasaba en el Black Hole original, con la intención de vengarse en algún momento y destruir prácticamente a toda la humanidad, porque había sido rechazado por ella. Es por ello que se conoce a este ejército como el segundo Black Hole o el Neo Black Hole, ya que luego después será el enemigo principal en el Dual Strike. Pero no adelantemos acontecimientos. Sturm no le prestó atención a este y simplemente fue al Black Hole que conocemos. Aquí, pues, mediante una montaña de manipulaciones y promesas de que una vez conquiste el mundo les va a dejar a ellos el control de la mayoría de los recursos, Black Hole accede a integrar a Storm y a todo su ejército y ayudarles en su conquista del mundo. Bueno,
he dicho muchas manipulaciones. Así que hay gente que no está de acuerdo, pero Sturm con mano dura consiguió el apoyo de todos los Howl. Esto lo vamos a ver más tarde, porque esto va a volver contra él. Así que después de conseguir a todo el ejército, pues siguió dándose cuenta que el ejército, aunque era más grande, no era lo suficientemente poderoso para poder destruir a las 4 naciones. Así que pensó en un plan que le llevaría tiempo, pero un plan que, si funciona, podría ayudarle a destruir todo y tomar control. Y es que, mediante los soldados de Black Hole, se enteró de que hubo una guerra, las Famicom Wars, que hubo conflictos entre varias naciones, y especialmente Orange Star tenía graves problemas con Blue Moon, y había cierto recelo con Green Earth y Yellow Comet, es decir, que no se llevaban bien para nada, y menos Blue Moon con Orange Star. A partir de ahí tomó una decisión: crearía guerras internas para luego llevarlas a una guerra a gran escala, en la que prácticamente todos se intentarían autodestruir entre ellos, y simplemente él, en cuanto destruyera todos los ejércitos, cuando todos los ejércitos quedaran diezmados, él los destruiría y podría tomar control. Un plan que, bueno, sabemos que en el futuro va a fracasar, pero no adelantemos acontecimientos. Para poder analizarlo todo, este se integró en el ejército, disfrazado de un soldado raso. Esto con el objetivo de mantenerse cerca y siempre estar atento, ya que sí, tenía que provocar conflicto, pero tenía que saber cómo hacerlo. Es por ello que se integró en los 4 ejércitos. Yellow Comet posiblemente era el que más peligroso veía, ya que, a pesar de todo, Yellow Comet era extremadamente resistente, y posiblemente si entraba en conflicto con él solo, tendría graves problemas, pero a lo mejor podría ganar. Sin embargo, tenía que tener cuidado con Yellow Comet. Green Earth era estable, pero había cierto recelo con Orange Star, cosa que aprovecharía. Sin embargo, pues le preocupaba igualmente el ejército. Orange Star era enorme, era un ejército respetable, así que posiblemente si ponía un conflicto contra solo una nación, sería imposible que perdiera Orange Star. Y luego vio que Blue Moon efectivamente tenía mucho recelo de Orange Star, así que empezó a ver por dónde podía tirar. Es aquí donde se entera de la situación de Olaf, y ve que Olaf efectivamente tiene mucho recelo por Orange Star. Un OJ de esas magnitudes sería útil, ¿verdad? Pero ¿cómo podría hacer que este se enfrentara a Orange Star? Pertenecía al ejército, sí, pero si intentaba amotinarse ahora, podrían acabar con él en un segundo. Empezó a investigar y descubrió que él era originario de Blue Moon, y entendió toda la historia. Así que digamos que con ciertas manipulaciones, este cogió y decidió sobornar a los altos directivos de Blue Moon que había en ese periodo, para que accedieran a que Olaf volviera por fin a su país y que se convirtiera en el oficial en jefe principal del ejército de Blue Moon. Cosa que funcionó, ya que, oye, dinero es dinero, y al final Olaf volvió a formar parte de Blue Moon. Este, que había estado acumulando ese odio constante, empezó a planear una gran invasión, pero tenía que tardar un tiempo, ya que tenía que preparar al ejército, que aún estaba bastante débil. Pero volveremos a esto más adelante. Pongámosle un pin, ya que tenemos que regresar un poquillo atrás, antes de que Sturm consiga llevar a Olaf de vuelta a Blue Moon. Y es que en este periodo, como he dicho, se había descubierto lo del gen mutante. Así que Orange Star y Green Earth abrieron 2 academias: la Gran Academia de Orange Star y la Gran Academia de Green Earth. Estas 2 eran las únicas que había en toda la nación, en todo el país, en todo el mundo. Solo había 2 academias. Y fue en este periodo que
se empezarían a aparecer los OJs que hoy en día conocemos. Posiblemente de los primeros que llegaron fueron Nell, Grit, Max, Rachel, luego más tarde Sammy y Sonja, o Sonja como lo decimos nosotros. En este caso de Nell y Rachel son hermanas, así que entraron a la vez. Sin embargo, con el tiempo vamos a ver que Nell va a mostrar mejores aptitudes que Rachel. Ambas eran buenas, pero Nell era mejor. Tenía mucha suerte de vez en cuando. Por el otro lado, Max y Grit también entraron a la par con Nell, que comparten la misma edad. En este periodo, Max se empieza a enamorar de Nell. Sin embargo, Nell se enamora de Grit y Grit también se enamora de Nell. Y esto provoca un triángulo amoroso. Así que durante este periodo, pues se llevaban bien, pero se notaba que había ese rum de amor. Así que Grit con el tiempo se dio cuenta del problema y una vez ya se había integrado Laugh en el ejército de Blue Moon y ya se volvió oficial en jefe y se estaba buscando nuevos OJs para Blue Moon, Grit, tras graduarse de la academia, decidió marcharse a Blue Moon con el objetivo de que Max y Nell al final estuvieran juntos, ya que él, como buen amigo que era, no quería intervenir. Sé que él quería a Nell, pero no quería estar interviniendo en la situación. Esto enfureció más porque Max pensó que irse con el enemigo era una traición, así que a partir de aquí va a tener un pequeño odio al pobre Grit, que solo quería ayudar a su amigo. Pero bueno. También en este periodo, a los pocos meses, o al año siguiente, Sammy entraría también en la Academia de Lanchester como nueva recluta, nueva posible candidata, ya que obviamente cualquiera que tuviera habilidades sobrenaturales, es decir, poderes la capacidad de tener un poder de OJ, era considerado apto para la Academia. Solo se buscaba a esa gente, así que eran muy pocos los que había en la Academia. Poco se sabe qué pasó durante la academia, pero se sabe que Sonja, la hija del emperador de Yellow Comet, también ingresaría en esa academia. ¿Pero por qué? Es muy sencillo. En este periodo, Kanbei pues ya era el emperador de Yellow Comet y tras perder a su mujer, pensó que él no era el más indicado para enseñar a Sonja el arte de la guerra, ya que él quería que ella tuviera la mejor educación posible. Al ver que era tan inteligente, vio que él mismo no sería capaz de explicarla todo lo que ella tenía que saber. Así que decidió que lo más sensato era llevarla a la academia, con el objetivo de que ella se volviera una gran J. Y que en el futuro ella se convirtiera en la emperatriz de Yellow Comet. Este acto de nobleza hace que Sonja llegue a la academia y debido a su asombrosa inteligencia iguale a Sammy. Sammy, que era un poquillo más mayor que Sonja, pues se pica bastante con ella y tienen como un conflicto de rivalidad. Tienen esa pequeña rivalidad entre ellas. Fue aquí cuando estas, al finalmente graduarse, igual que todos los demás, cada uno de los Jotas que he estado mencionando pues tiene un objetivo distinto. Nell, por su parte, al tener tan buenas aptitudes, se convierte en la oficial jefe principal de todo el ejército de Lanchester, relegando entonces del mando a todos los que había antes. Esto hizo que Nell fuera la superior completa en el mando y que tuviera el control absoluto de todo el ejército. Por su parte, Rachel, que sí que era buena, pero no tanto como su hermana, fue enviada a ser la comandante principal de las fuerzas de Omega Land, y solamente en caso de que Nell estuviera en una situación completamente incapacitada para poder comandar dicho ejército, ella tomaría control. Tiene control del ejército de Omega Land, pero Nell normalmente, si ella estuviera allí, pues ella tomaría control. Así que Rachel se quedó en Omega Land con el objetivo de proteger esa nación como podía.
Después, Max decidió convertirse en uno de los OJs del ejército de Orange Star como comandante de las fuerzas de asalto. Y Sammy, tras graduarse, se convirtió, debido a su enorme habilidad, en la comandante de las fuerzas especiales. Un pequeño grupo de soldados experimentados que se dedicaba a misiones únicas y especiales. Tras esto, también tenemos que acordarnos de que en Green Earth hay una academia. Y aquí, en esta academia, pues ocurren pocas cosas, ya que tampoco hay mucho dato de ello. Pero se sabe que en esta academia se graduaron personajes como son Águila, Drake y Jess. Con el tema de Javier, que se me ha olvidado mencionarlo, Javier es un OJ experimentado. Sí que al final como que dejó un paso en la academia, tiene un pequeño paso por la academia, pero es más un OJ que ya era experimentado. Así que pocos sabían de él, ya que él se mantuvo en la región de Omegarán. Por su parte, Jess decidió que tenía que realizar un viaje. Ya que la situación que había en Green en ese momento era tranquila y no había ningún problema. Así que sabía que podía relegar el mando a Drake. Águila no confiaba tanto, porque no se tomaba las cosas tan en serio. Así que realmente le relegó todo el peso de Green a Drake. Esto enfureció un poco a Águila, pero bueno, típico. Y Jess decidió pues marcharse de viaje a explorar un poco el mundo. Ya más o menos estamos acercándonos al principio de Avast Force 1 y solo llevamos una buena temporada aquí hablando y con una imagen de Sturm. Siento mucho que no haya muchas imágenes, pero es que es complicado encontrar. Y más imágenes que no tengo en copia. Al final, nos hemos quedado con este acontecimiento. Ya tenemos a nuestros OJs de Orange Star, Blue Moon, Green Earth y Yellow Hawk. Porque obviamente Sonja, al graduarse de la academia, decidió marchar de vuelta a su país. Se me olvidó mencionar, pero en este periodo, lo que es la primera calma, se había firmado un tratado. Y es que era un tratado de no agresión, en el cual los territorios que poseían cada una de las naciones se iban a quedar tal y como estaban. Y no se iban a atacar. Era un pacto de que no se iban a atacar. Pero en caso de que hubiera un acontecimiento bélico, las naciones no involucradas se mantendrían al margen, no ayudando a ninguno de los dos bandos. Solamente en caso de que esta nación sea atacada por alguna de las naciones que estaban en guerra, entonces sí entra en acción. Así que nos quedamos con este conflicto que había entre esta tensión que hay entre Star y Blue Moon. Todos los J ya están más o menos preparados y casi hemos llegado al principal objetivo de Sturm. Aquí es cuando Sturm ya se había establecido. Ya había establecido un laboratorio en una de las islas que Green Earth pues había ignorado, obviamente. Y de los pocos territorios que tenía en Cosmoland, Black Hole. Aquí estableció un enorme laboratorio. Y entonces empezó ya su gran plan. Utilizando todos los fondos que había ido acumulando Black Hole, los utilizó para proporcionar un ejército respetable a Olaf. Esto fue haciéndose pasar por un benefactor que quería apoyar en la guerra. Así que, mediante una enorme cantidad de ayuda monetaria, Olaf generó un ejército enorme gracias a todo el dinero que había conseguido. Y es entonces cuando inicia su gran invasión. Mientras esta gran invasión ocurre, Sturm vuelve a infiltrarse en los ejércitos de Orange Star, ya que él necesitaba ahora que otras naciones entraran en conflicto. Específicamente Green Earth, pero necesitaba algo. Que alguien de Orange Star atacara. Pero obviamente no iban a estar atacando gracias a que Blue Moon estaba en conflicto. ¿Qué podía hacer?
Aquí es donde llegamos al periodo de los clones. Aquí, nuestro gran amigo Storm, o bueno, nuestro gran villano Storm, se le ocurre la idea de que puede crear un clon. ¿Un clon de quién? Ahí está la pregunta. Necesita hacer un clon, sí, pero necesita que sea algo fácil, ya que si hace un clon no muy complejo, podría fallar. Antes de siquiera empezar a plantearse a quién elegir de clon, hizo un clon de sí mismo. ¿Uno? O más bien dos. Hizo dos clones de sí mismo. Uno de ellos era un clon que tenía sus beneficios, sus habilidades, pero no era capaz de utilizar sus poderes. Debemos decir que los poderes de Storm son especiales, ya que no es humano. Así que vamos a decir que es especial. Pero luego podía querer otro clon que sí podía usar su poder, pero a menor escala. Pero con unas habilidades distintas a las que él poseía. No podía atinar del todo. Era complicado. Porque él era muy difícil, era muy complejo. Pero, ¿y si prueba con un OJ fácil? Sencillo. Es aquí donde se infiltra en el ejército Lanchester y comienza a observar. En este punto, cuando Olaf inicia su invasión, Max y Sammy habían sido enviados a dos misiones de reconocimiento. Así que prácticamente el ejército de Orange Star no tenía OJs disponibles en combate. Recordemos que Hachi jamás entró en guerra y jamás se unió al ejército de por sí. Se quedó como mercader, sí, pero jamás se convirtió en un OJ hecho y derecho. Es aquí donde Nell, a la necesidad de alguien para poder neutralizar al ejército de Olaf, ya que ella tenía que quedarse en la capital, decide instruir a uno de los que iba a ser un futuro J, ya que también había demostrado tener habilidades especiales. Un joven llamado Andy. Entramos aquí en la historia principal de Advance Wars. Durante este periodo de tiempo, nuestra querida Nell empieza a instruir a Andy en el arte de la guerra, ya que él era muy joven. Sí, era cierto, pero es que necesitaban urgentemente que alguien se encargara. Y bueno, ¿quién mejor que un J recién sacado de la academia? Porque es que ni siquiera había llegado a entrar. Nell se vio obligada a entrenarle rápidamente. Sí que tenía conocimientos básicos, sí que pasó un poquillo, o sea, pasó por la academia un poco, pero nunca llegó a terminar el año. Es aquí, durante este periodo de tiempo, que mientras Nell repele las fuerzas de Olaf, que habían tomado ya control de casi toda la nación, él instruye a Andy en lo que le quedaba del arte de la guerra. Este chico no era precisamente muy inteligente, pero tenía un gran corazón y siempre tenía mucha insistencia. Así que, aunque no fuera muy inteligente, al final aprendía con la práctica. Así que, poco a poco Andy fue desarrollando habilidades tácticas. Aquí es cuando Sturm se da cuenta de Andy. Es perfecto. No tiene habilidades especiales y lo único que tengo que hacer es simular su poder. ¿Curar? ¿Los puntos de vida? Fácil. No hay tanto que hacer. Aquí es donde Sturm vuelve a su laboratorio. Se retira del ejército de Orange Star y vuelve a su laboratorio. Y con esto crea por fin el clon de Andy. Perfecto. Ya tiene un clon. Un clon igual. Un clon de uno de los OJs de Orange Star. En cuanto entre en guerra con Olaf, puede lanzarlo a atacar a Griner. También clonó un ejército para él, es decir, creó varios clones de los soldados de Orange Star. Lo que refuerza más que estuvo en el ejército de Orange Star, si no, no tenía sentido.
Y con esto, al ver que ya por fin Andy estaba entrando en conflicto, decidió invadir con el clon de Andy, la nación de Green Earth, atacando con fuerza y furia cualquier zona de Green Earth, con el objetivo de atraer la atención de los dos ojotas que ahí se encontraban, Drake y Abby. En cuanto el clon de Andy comenzó a destruir territorios y empezó a matar a la gente, Águila estalló en ira al ver que Orange Star, entre comillas, estaba atacando a su nación sin sentido. Que Orange Star estaba destruyendo todo lo que amaban. Que un tal Andy estaba haciendo daño a su gente. Y con esta ira, esta furia, decidió marchar sobre Orange Star con un ejército que Drake le dejó llevarse. Mientras Drake repelía a esta amenaza, Águila se dirigió con el objetivo de destruir al clon de Andy. Pensando que estaba en Orange Star, se dirigió allí. Y mientras Andy estaba repeliendo al ejército de Blue Moon, se encontró con este ejército de Green Earth. Tras derrotarlo, porque Andy al final sigue siendo un estratega, Águila reconoce a este Andy. Y al pensar que este era el mismo clon que estaba atacando, decidió retirarse por el momento, pero volvería con la intención de acabar con él de una vez por todas. Con su ejército malherido, Águila regresó. Y Andy, que no entendía tampoco la situación, decidió continuar repeliendo al ejército de Blue Moon. Es aquí donde Max, que por fin había terminado con su misión, decide, por petición de Nell, ir a apoyar a Andy. Max llega por fin y demuestra su poder a Andy, demostrando ser el rey del combate directo. Aunque Andy, que no se le escapa ninguna, pues se da cuenta de su debilidad. Y bueno, Nell la refuta y se la recuerda más. Tras esto, nos encontramos que, obviamente, pues lo que sabemos, Max conoce a Grit. Y tras haber penetrado por fin en Blue Moon con el objetivo de por fin eliminar a todo rastro del ejército de Blue Moon y finalmente terminar con esta estúpida guerra, Olaf decide que debe ir a presentar sus respetos a su benefactor. Y es entonces que decide marcharse mientras deja a Grit a cargo. Aunque bueno, este jamás llegó a ver a su benefactor, ya que Sturm jamás llegó a aparecer. Sin embargo, este sabía que estaban persiguiéndola. Así que, pues, mira que bien, me viene perfecto, voy a hacer que vayan a Yellow Comet. Oh, perdón, Gold Comet. Recordemos que han cambiado el nombre. Aquí nos encontramos con que la historia de Max con Grit. Y tras un conflicto y una batalla que tuvieron, este al fin, pues, hace las paces, entre comillas, con Grit. Y deciden marchar a la búsqueda de Olaf. Aquí llega Sammy, que había terminado por fin con su misión, y proporciona una información que resultó ser falsa, ya que nunca llegó Olaf a Yellow Comet. Perdón, Gold Comet. Y es que Sturm, mediante un poco de manipulación, consiguió manipular la información que Sammy recibió, diciendo que Olaf se había dirigido a Gold Comet. Así que, desde listos para marcharse, se dirigieron hacia la frontera entre Blue Moon y Gold Comet. Sin embargo, cuando estaban llegando, estaban también cerca de la frontera de Green Earth. Y adivinar quién decidió volver al ataque. Efectivamente, Águila. Águila, con ira y con mucha rabia, intentó destruir al ejército de Orange Star que ahí se encontraba. Por tanto, destruir a Andy. Sin embargo, en vez de que Andy tomara el control, Sammy decidió que tenía que encargarse del problema. Así que ella misma se enfrentó a Águila. Y tras derrotar a su ejército y darle una lección de moral, Águila, con una actitud muy rara, decidió marcharse.
Y esta vez ya a quedarse Green Earth. Esto extrañó a Sam, ya que este había actuado al principio de forma muy ruda, pero luego después se había calmado. Esto es un indicio, ¿verdad? Guiño, guiño. Y aquí entran en Gold Comet. Kanbei, que obviamente se conocía el tratado de Peapa, bueno, realmente no, pero vamos a suponer que sí. Realmente era porque no le gustaba que nadie entrara a su territorio. Al ver que Orange Star entra de paso, dice: aquí han venido a tomar mis tierras. A por ellos, que bueno. Y las tropas imperiales de Kanbei frenan el paso de las tropas de Orange Star. Sonja, que en este momento está como: ¿qué demonios hace aquí Orange Star? Decide que lo mejor es: voy a recabar información. Dejar que mi padre se encargue, pero voy a estar recabando información por detrás. Sin embargo, digamos que Kanbei, que era un poco malo a la hora de combatir, porque sí que era muy fuerte, pero es que era un inapto en las capacidades estratégicas, es derrotado tan rápidamente que a Sonja no le da tiempo a obtener toda la información que le hace falta. Es por ello que ésta decide que lo más lógico es que tome control del ejército, que tome control de la situación y que se encargue ella misma de Orange Star. Es por ello que lo que hace es tender varias trampas. Primero, separa a los tres. A Max consigue separarlo del grupo llevándolo por un camino distinto. A Andy le convence de que quiere hablar de herramientas y a Sammy pues no la puede entender una trampa porque sabe que es demasiado lista. Pero los otros dos no. Así que Sammy ni se entera. Luego se va a enterar, pero tarda un poquillo. Aquí pues ocurre una cosa, y es que nuestros queridos amigos deciden que lo más lógico es enfrentarse al respectivo ejército de Gold Comet que le está atacando. Es aquí que Sonja aprovecha para analizar a cada OJ en una especie de examen, aunque un poco sangriento, porque decidió mandar a su ejército a morir para hacer sus experimentos y sus investigaciones. No digo nada, pero lo digo todo. Y por tanto, tras analizar las actitudes de cada OJ, intentó desmarañar este gran misterio que había. Al principio, pues se pensaba muy raro que Orange Star decidiera invadir Yellow Comet. Pero después, cuando se estaba enfrentando a Sammy, esta recibió una llamada. Era Grit. Grit contactó a Sonja. Tenían contacto desde hace tiempo. Es porque durante la academia se conocieron y hicieron buenas migas. Decidieron mantener contacto y al final Grit decidió que lo más lógico en este punto, ya que todo esto que estaba ocurriendo era muy extraño, decidió contactar a Sonja e informarla de qué estaba pasando. Es aquí donde Sonja se entera de que alguien está moviendo los hilos, que es muy extraño que Olaf recibiera tanto dinero, que es muy extraño que Orange Star estuviera también atacando Green Earth. Era muy extraño todo esto. Decidió que antes de nada tenía que terminar el experimento. Quería confirmar un par de cosas y un par de teorías. Al final, tras el experimento de Sonja, decide pues dejarlas ir. Esto hace que Orange Star esté ahora más confusa que antes. Pero Sonja sabe que tiene que ponerse en manos a la obra. Es aquí donde Orange Star decide que debe ir a Green Earth, ya que habían sido recientemente atacados por ellos, así que tenían que ver qué demonios estaba pasando con Green Earth. Así que deciden entrar en el territorio de Green Earth con el objetivo de buscar respuestas. Aquí Drake pues decide intervenir, ya que obviamente te está invadiendo un ejército enemigo, así que tienes que intervenir, pero tras luchar y caer derrotado contra el ejército de Orange Star, se dio cuenta de que algo iba mal. El ejército de Orange Star era fuerte, sí, pero no era agresivo. No eran igual que el que les estaba atacando todo este tiempo. Había algo que no encajaba. De todas formas, no podía estar seguro solo con una batalla, así que decidió volver a enfrentarlo. Esta vez
poniéndoles en situaciones delicadas, situaciones difíciles. Pero aún así ellos decidieron conseguir alzarse con la victoria, volviendo a dar pues haciendo ver que Gwynedd vuelva a caer contra el ejército de Orange Star. Pero esto de enfadar a Drake le seguía pareciendo extraño. Seguía confirmando su teoría de que no podía ser el propio ejército de Orange Star el que se estaba atacando. Esa agresividad no estaba, incluso en situaciones tensas no había agresividad. Y buscaban siempre ayudar a sus soldados, mientras que el otro no pensaba en su ejército y simplemente se lanzaba a destruir todo lo que veía. Águila no estaba convencido con esto. Entonces él se lanzó esta vez al ataque. Pero qué sorpresa es encontrarse con que no fue Andy quien le luchó, ni Max, sino únicamente Sammy la que decidió entrar en acción. Sammy decidió entrar en acción. No podía permitir que esto volviera a pasar. Y con furia se enfrentó a Águila. Aunque este Águila estaba rezagado, no quería enfrentarse a ella. Sin embargo, tras un conflicto, Sammy quería respuestas. Quería saber por qué estaba atacándole. ¿Por qué tenía ese odio contra Andy? Y tras derrotarle, buscó respuestas. Águila respondió que era por culpa de Andy que estaban así, que él estaba destruyendo Gwynedd, que él estuvo atacándoles. Andy, que no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando, estaba como, what the fuck. Y aunque intentaron convencer a Águila de que Andy no era el enemigo, pues este seguía estando con dudas. Yo también estaré con dudas. Si veo que alguien así veo que alguien igualito a Andy me está matando a todos mis ciudadanos. No dudaría en seguir enfadado. Y seguir dudando, claro está. Pero al poco rato después de esta batalla, Sonja contacta a Drake y a Águila y les confirma que efectivamente el que les está atacando no es Andy. Extraño, ¿verdad? ¿Quién era entonces? Sonja quería un poco de tiempo, necesitaba un poco de tiempo para poder esperarlo. Así que decidió que lo más lógico, era que obviamente Drake mantuviera la tensión, que siguieran creyéndose que aún siguen en conflicto. Así que Drake decidió pues, formar parte otra vez de la batalla y volvió a poner en situaciones complicadas a Manchester. Pero fingiendo un poco, a veces incluso poniéndose a él en una situación delicada. Es entonces que una vez Orange Star por fin termina esta batalla contra Drake, Drake finalmente dice, bueno, ya creo que habrá pasado el suficiente tiempo. Es hora de que os cuente la verdad. Todo este tiempo hemos sido engañados. Hay alguien que intenta que los destruyamos entre nosotros. No sabemos quién, pero hay alguien que está llevando por detrás los hilos de esta batalla. Al poco rato reciben una notificación. Un ejército enemigo al mando de Andy está atacando el norte de Gwynedd, justo en la frontera con Pokemon. El ejército de Orange Star entonces se marcha al frente, encontrándose con este misterioso clon. Es verdad, hay alguien igual que Andy. No es él, es alguien vacío, sin personalidad, como si fuera una máquina, un clon, un robot. Este Andy no tenía sentimientos, era agresivo y peligroso. Es desde entonces cuando Andy y Águila unieron fuerzas con el objetivo de derrotar a este clon. Así es como Águila, al final, con ayuda de Andy, destruye el clon. Bueno, destruye el ejército del clon que en ese momento se encontraba.
Y con la esperanza de haber terminado, se encontraron con una fatal sorpresa. El clon no había hecho nada más que empezar, ya que un nuevo ejército otra vez se alzaba. Y una vez más se abalanzaba contra los ejércitos dañados de Green Earth y Orange Star. Es por tanto que Águila, que ya se había enterado de que Sonja había descubierto los planes de Sturm, decide que el ejército que debe marchar es el propio de Orange Star, ya que ellos son mejores y están en mejores condiciones. Sammy no está de acuerdo con esto e intenta quedarse a ayudar a Águila, pero al final acepta que si destruyen al verdadero enemigo, Águila dejará de tener problemas. Y con un gran pesar en su cuerpo, decidió dejar que Águila se encargara. Es entonces que nos encontramos en el clímax, en los últimos momentos de esta historia, o esta parte de la historia. Finalmente, haber encontrado un culpable. Y en una isla lejana de Green Earth se encontraba un misterioso Jota, una apariencia que jamás habían visto. No parecía humana. Pero este no hablaba, este se mantenía callado. Y durante toda la batalla, este jamás demostró nada. Era agresivo, sí, era como el clon, estaba vacío. No tenía personalidad. ¿Era acaso que así era su comportamiento? Pero una vez consiguieron derrotarle y por fin entraron en su base, recibieron un mensaje de Grit. Él no era. Ese era simplemente un clon. Era auténtico, se encontraba en otro lugar. Pero Sonja había decidido adelantarse. Ella tenía la intención de acabar con esto. Ella pensaba que simplemente podía superar la inteligencia. Simplemente ella pensaba que podía superar esto. Es entonces que decidió adelantarse y gracias a cierta información poder acercarse y poder detener por fin a Sturm. Pero no contó con un detalle. Sturm ya conocía todo este plan. Se había dado cuenta de que estaban yendo ya a por él desde un buen tiempo atrás. Es por ello que lógicamente, se retira de Cosmoland y regresa a la base principal de Black Hole. Y gracias a un holograma que él tenía en la base, proyectó una imagen de sí mismo para poder seguir controlando al ejército, haciéndose pasar por que estaba allí. Y así, pues, seguir dando la impresión de que estaba enfrentándose a ellos cara a cara. Sonja, que había llegado, no sabía lo que esperaba. Sturm fue el que proporcionó esa información falsa. Sonja se la había creído, efectivamente. O sea, había sido uno de sus contactos que habían descubierto la información. Sí, pero es que Sturm fue el que manipuló esa información para que existiera. Digamos que consiguió que descubrieran esa información. Sonja, confiada, al final se adentró dentro del lago. Pero una vez entró en la base y pensando que había ganado, una cápsula la encerró y se quedó ahí, sin saber qué le iba a pasar. Apenada sabía que no había nada que hacer. Había sido capturada. Y sabía Sturm que todos los ejércitos venían a por él. Estaba preparado. Ella pensaba que estaba todo perdido. Pero entonces recibió una transmisión. Débil, pero escuchó la transmisión. ¿Él ha sido el que te ha hecho esto? Era la voz de Aine. Entonces
pudo ver a través de la pantalla que varios ejércitos se estaban acercando. Todos los soldados de Winchester, Blue Moon, Green Earth y su padre, el emperador de Gold Comet, estaban ahí, en el laboratorio. Todos habían llegado. Todos habían venido a salvarlo. Pero Andy fue el primero en pronunciarse. Fue el primero en decidir enfrentarse a Sturm. Después le siguieron sus compañeros Max y Sam. Y detrás todos los demás ejércitos. No hay cierta manera de saber quiénes fueron los principales, los que lucharon principalmente, pero yo os diré quiénes fueron. No fueron otros que el propio Águila, que había conseguido deshacerse del clon, y el emperador en persona, Campi, que con una gran ira contra Sturm decidió traer a todo su ejército para destruirle. Ellos dos y Andy, con apoyo de todos sus compañeros que había estado haciendo y todos los amigos, se enfrentaron una vez más a Sturm. La batalla era muy dura. Sturm esta vez era más peligroso de lo que había sido antes. Era capaz de traer meteoritos del espacio. Era capaz de poner a la gente en situaciones muy delicadas. La fuerza con la que pegaba era asombrosa. Pero había algo raro. No era capaz de bloquearlo. Todas sus unidades eran muy débiles físicamente. Era como si no estuvieran del todo desarrolladas. Era extraño. Esa fuerza era impresionante, pero esa defensa era lamentable. Tras mucha pelea y tras muchos días, finalmente todos los enemigos que tenían enfrente fueron derrotados. Todo el ejército de Black Hole había sido derrotado en esta batalla. Sturm ya no tenía oportunidades de pelear. Con ira, fingió que estaba perdido, pero obviamente sabía que podía escapar. Es más, sabía que no iban a poder pillarle. Es entonces que decide que su holograma se mantenga en la base. Y mientras los ejércitos combinados de Rochester, Blue Moon, Green Earth y Gold Comet disparaban al cuartel general, Andy, Max y Sammy se adentran dentro con el objetivo de salvar a Sonja, la cual ya estaba mucho más confiada al ver que prácticamente Sturm no tenía ninguna oportunidad. Pero cuando Max iba a capturar por fin a Sturm, este se dio cuenta al atravesarlo que era un holograma, llevando así a que Sturm había escapado. Sturm no estaba ahí realmente. Es por ello que todas sus tropas eran más débiles defensivamente, porque él realmente no estaba allí para dar toda su energía. Tenía lo suficiente para poder utilizar sus poderes, pero tampoco podía utilizar toda a su máxima capacidad. Había renunciado a poder dar sus mejores habilidades a cambio de poder utilizar sus poderes. Pero eso no era importante ahora. Lo importante es que Sonja había sido rescatada, que todo este conflicto había terminado y que la primera guerra contra Black Hole había terminado. Esto traería un periodo de paz de unos cuantos meses. Pronto habría un nuevo conflicto, pero eso lo dejaremos para otro momento. Ahora reflexionemos sobre esto, ya que ¿qué les pasará a nuestros héroes? ¿Conseguirán su objetivo de destruir a Black Hole? ¿Será Sturm por fin derrotado?
o este se alzará con una nueva estrategia y conseguirá sublevar a todos los ejércitos. Eso, queridos amigos, los veremos en el próximo episodio. See you next time.